Bendiciones a todos. Dios le bendiga. No creo que el micrófono esté puesto, pero no sé si me escuchan, me avisan si me escuchan o si no me escuchan. Bendiciones. Vamos a comenzar hoy nuestra clase. Mi esposo, el pastor Héctor Quiñones, él dio la clase 2 semanas atrás y él hizo por 2 domingos. Todavía estamos un poquito atrasaditos porque la lección de hoy se supone que yo la diera la semana pasada, pero no se dio. Como el pastor no estuvo aquí, no teníamos todo el equipo para grabarlo. Ok, bueno, en todo caso, vamos hoy a continuar, ¿verdad? Estamos en la unidad 5, que se habla de las verdades del tabernáculo, que es bien importante, ¿verdad? Bien significante en la vida del creyente. Vamos a abrir con una oración para darle toda alabanza a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios. Te alabamos, amantísimo Padre, porque tú eres grande y poderoso. Sabemos, Señor, que tú reinas para siempre, que tú estás en tu trono, mi Cristo Jesús, que tú estás ahí, Señor, en toda su gloria, rodeado de toda la gloria, Padre. Te damos la gracia por este día, un día más de vida, un día más donde podamos, Señor, agradecerte a ti, para enseñarte a ti, Señor, cuánto te amamos, Señor Jesucristo, y para orar, Señor, para ti, mi Dios. Otra oportunidad que tenemos, Señor, hoy mismo, para poder, Señor, ir y llevar el evangelio, Padre, a otras personas, a otros lugares, mi Dios. Te pido, Señor, que cualquier persona se acerque, Señor, hoy o donde quiera que estemos, Señor, que podamos ser ejemplos de cómo tú eras aquí, Señor Jesús, cuando estuviste en la tierra. Padre, ayúdanos y esfuérzanos, Padre. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, que es la verdad. Es el agua viva que está adentro de nosotros, que brota, Señor, nuestra copa en este día. Gracias, mi Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar. Hoy se trata del lugar santísimo, ¿ok? Que es el lugar, ¿verdad? Que es la habitación más interior del tabernáculo. Ok, los textos para este estudio se encuentran en Éxodo 25, de versículos 10 a 22. También capítulo 26 de Éxodo, de los versículos 31 al 34. Levítico 16, del 1 al 34, que eso no se va a leer todo, pero ustedes lo pueden leer en sus casas o seguirlo durante la clase. Mateo 27, capítulo 27, versículos 50 y 51. Hebreos 4, 14 al 16. También capítulo 9 de Hebreos y el capítulo 10. También el libro de Primera de Juan 2, capítulo 2 y los primeros 2 versículos. La verdad central dice así: tenemos acceso a Dios a través de la sangre de Cristo. Y el versículo clave se encuentra en Hebreos 10, 22, que dice: acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, ahora, la introducción, como les dije, hoy se trata del lugar santísimo, la habitación más interior del tabernáculo. Ok, que solo el sumo sacerdote tenía el privilegio importantísimo deber de entrar en el lugar santísimo. Y él podía hacer eso solo una vez al año.
Imagínense, hermanos, que solamente se podría entrar en el lugar santísimo, ¿okay? Para ofrecer sacrificios, ¿verdad? Para la expiación de los pecados una vez al año, ¿ok? En esa época. El simbolismo del lugar santísimo apuntaba a un día en el que todo creyente tendría acceso directo a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Ok? Porque hoy en día, ¿verdad? No tenemos un tabernáculo, ¿verdad? Que es portátil, ¿verdad? Tenemos ahora iglesias, tenemos catedrales, tenemos sinagogas. Nosotros tenemos un lugar donde podemos venir y alabar a Dios todos juntos, que nos congregamos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy en día tenemos el acceso, un acceso directo a nuestro Dios. Gloria a Dios. Something. Over here. Ok. Y les hago una pregunta. ¿En qué lugar o en qué ambiente se siente más cerca de Dios? ¿Y por qué? Ok. Quizás algunos dirán, bueno, la naturaleza, ¿verdad? Cuando uno ve los árboles o cuando uno ve las aves, ¿verdad? O cuando uno ve nuestros hijos, ¿verdad? Que fueron criados adentro del vientre y salieron y son milagros de Dios, ¿verdad? También podemos ver las montañas, ¿verdad? Una iglesia o catedral, como les dije, ¿verdad? Un sitio cotidiano, como el lugar en que la persona se acostumbra a orar. Uno se siente el ambiente, ¿verdad? Cuando uno ve los árboles y la creación de Dios, ¿quién puede negar que Dios existe? ¿Verdad? ¿Quién los puso ahí? ¿Quién puso esos árboles? Ahora, hay personas que son científicos y ellos creen en otra cosa, pero ellos mismos no piensan de cómo ellos mismos llegaron a este lugar, llegaron a ser humanos. ¿Verdad? Ellos tienen sus teorías de que venimos de un mono y qué sé yo. Pero es el Dios, ¿verdad? Nuestro Dios Padre que creó los cielos y la tierra. Eso lo indica la Biblia en Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que habita en la tierra. Ok, a través de su sacrificio, Jesucristo proporcionó acceso a Dios. Si bien Dios nos llama a congregarnos y adorarlo en comunidad, nuestra adoración a Él no se limita al entorno físico del edificio de la iglesia. Tampoco la frecuencia se limita a una vez al año, una vez al mes o una vez al día. Dios le bendiga, hermanos. Él nos invita a encontrarnos con el todo, ¿verdad? Con él todo el tiempo, donde quiera que estemos. Gloria a Dios. Ok, el lugar santísimo. Estamos hoy, ¿verdad? Hablando. Si tú quieres, hermana, un momentito, yo le puedo dar un libro que tengo, ¿ok? Para que lo puedan seguir. La unidad 5 y estamos hablando del tabernáculo. ¿Okay? La lección 25. Ya este libro se está terminando y ya ordenamos las nuevas. Así que mi esposo la tiene en la casa y lo podemos traer para que pueda tener la nueva para el próximo. Ok. Ya leí la introducción y la verdad central y el versículo clave que tú lo tienes ahí. Okay. So, el lugar santísimo en el tabernáculo era donde se realizaba la expiación por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote que entraba allí tenía
que hacer expiación por sus propios pecados primero, ¿ok? So, en esa época tenían, ¿verdad? Eso se hacía una vez al año, como decimos, ¿verdad? Como ya les expliqué. Y esa expiación de pecado, primeramente el sumo sacerdote, él mismo se tenía que expiar sus propios pecados antes de entrar en ese lugar santísimo, ¿verdad? Y es bien interesante que eso solamente se hacía una vez al año, ¿verdad? Que hoy en día tenemos a quién, a Jesucristo, que hizo el sacrificio para nosotros, ¿verdad? Que una y por toda vez no tenemos que esperar un año para una persona expiar de sus pecados, para luego entrar en el lugar santísimo para poder expiar los pecados para el pueblo, sino que ahora tenemos ese acceso directo con Dios. Ok, yo voy a leer los versículos que se encuentran aquí en el libro. Son bastantes, ok. Son bastantes y el libro solamente nos da unos pocos, ok, que se enfoca en la lección. Ok, Éxodo 25:21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahora vamos a ver Mateo 27:50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, versículo 22, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Levíticos 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 33 y 34. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hebreos 9:24 y luego brinca el 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote, como les dije, sin pecado. Jesús estuvo aquí, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote hoy en día y lo que él hizo por nosotros. Esto ya en el principio del año, ¿verdad? Lo hablamos y lo discutimos y sabemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él fue el único humano sin pecado. Ok, por lo que su sacrificio es suficiente para expiar nuestros pecados. Le tenemos que dar muchas gracias a Dios, que Él dio su Hijo unigénito por nosotros, ¿verdad?
que ahora no tenemos que esperar, como les dije, un año. Ahora tenemos ese acceso al diario. Podemos entrar en la presencia de Dios. Podemos tomar un tiempito de nuestro día, ¿verdad? Estar a solas y entrar en la presencia del Señor. Porque tenemos el acceso, porque tenemos ese puente es Jesús. Jesús se convirtió tanto en el sumo sacerdote como en el sacrificio perfecto. Él era perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué era Jesús perfecto? No tenía pecado. Él era Dios, ¿verdad? Dios en carne. Gloria a Dios. Y Dios, sabemos que Dios, dice la Biblia que Dios es espíritu, ¿verdad? Él es perfecto. Y cuando Él entró, ¿verdad? Y hizo su Hijo unigénito, ¿verdad? Ahora estuvo aquí humanamente, la gente lo pudieron ver. Lo tenían aquí, carne, ¿ok? Si Él se cortaba, Él tenía sangre que le iba a salir. No era un fantasma, era una persona humana, ¿ok? Ok, parte 1, lugar de encuentro con Dios. Ya leímos los versículos. Un lugar de expiación. Ok. Al principio de los tiempos, cuando Dios creó al ser humano, su voluntad era tener comunión con ellos. Incluso caminaba y hablaba con Adán y Eva en el huerto de Edén. Lamentablemente, cuando ellos eligieron desobedecer, esa relación, ¿qué pasó? Se interrumpió, ¿verdad? Se interrumpió. Sin embargo, Dios ya tenía un plan para redimir y restaurar su relación con su pueblo. ¿Ok? So, la intención de Dios al principio, eso me dice que Él siempre quiso una relación con nosotros. Empezando con Adán y Eva. Bueno, ellos tomaron su decisión, ¿verdad? Y ahí se interrumpió, ¿verdad? La relación que tenían ellos íntimamente. Ellos estaban en el huerto del Edén. Imagínense que usted está ahí mismo con Dios y escuchando a Dios, escuchando su voz. Y ahora ellos, ¿verdad? Se tuvieron, bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? No vamos a entrar en eso porque ellos ya tenían su consecuencia. Pero Dios, después de todo eso, Dios no dijo, ya no voy a crear más humanos, el plan mío ya falleció. No, Él tuvo otro plan, un plan de restauración, de redimir su pueblo, ¿ok? Para que la humanidad, para que nosotros podíamos entrar en su presencia nuevamente y tener una relación con Él. El tabernáculo y su mobiliario eran parte de ese plan, ¿ok? Aunque la historia del tabernáculo se relata, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y mucha gente prefieren leer el Nuevo Testamento porque dicen que es más moderno, es más, es después de Jesús. Pero nosotros creyentes sabemos que tenemos que ir para atrás, ¿verdad? Tenemos que leer la intención de Dios. Ahí aprendemos más del carácter de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, desde el principio. Cuando mis hijos están en la escuela, ¿verdad? Lo primero que le dicen, ¿cuál es el currículo? Le demuestran ellos el currículo y una de las clases es historia. Si ellos no leen de lo que pasó en el pasado, no lo van a ver, no lo van a poder saber, ¿verdad? Ni entender las leyes de hoy, de por qué cambian tantos, ¿verdad? Por qué han cambiado y por qué algunos grupos son de una forma y de otro y cómo piensan un grupo de otro, ¿verdad? Lo mismo para nosotros. ¿Cómo vamos a entender la vida de Jesús? ¿Cómo fue Él, verdad? Y todo lo que pasó si no sabemos de dónde vino, ¿verdad? Si la Biblia dice que Él siempre existió, el verbo siempre existió, ¿ok? Dice la Biblia, eso lo sabemos. Ok, vamos a seguir.
Dios proveyó expiación para los pecados de su pueblo a través de los sacrificios que presentaban en el tabernáculo. Esta expiación tenía lugar en el lugar santísimo. Esta era una habitación separada del lugar santo por un grueso velo que medía 15 pies por 15 pies. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen un lugar donde pueden ir para entrar en la presencia de Dios? Sí, tu corazón. Amén. Pero un lugar presente, un lugar que sea, mira, yo les digo, y soy real, todos saben que yo soy real. En mi baño algunas veces, porque mi casa es pequeña, yo no tengo un lugar sin que mis hijos estén, ¿verdad? Porque ellos me llenan la casa. Pero algunas veces me tengo que encerrar en el baño, o si me estoy bañando, pues ahí yo alabo a Dios, ahí yo puedo orar, ahí yo he llorado, ¿verdad? Y yo he sentido la presencia de Dios, ahí yo he experimentado el Espíritu de Dios de una forma tan poderosa que hasta en lenguas he hablado, ¿verdad? Porque cuando uno se mete íntimamente con Dios, Dios les revela las cosas, Dios te da las fuerzas, ¿verdad? Es un lugar separado, ¿ok? Si yo estuviera en mi sala donde mis hijos tienen la televisión o tienen la computadora o tienen música, ¿verdad? Y yo me pongo a orar, ¿cómo yo voy a poder entrar, ¿verdad? Con tantas interrupciones alrededor de mí. No, tenemos que separarnos, tomar ese tiempo con Dios, ¿ok? El lugar santo, pedirle que entremos en el lugar santísimo. Ok, el arca del pacto era el único mueble en el lugar santísimo. El arca estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. Medía 45 pulgadas de largo, 27 pulgadas de alto y 27 pulgadas de ancho. Ahí lo pueden ver en Éxodo 25, los versículos 10 y 11 te lo indica. Como otros elementos del tabernáculo, el arca tenía 4 anillos de oro para las varas que se usaban al transportarla. Estas varas no debían quitarse del arca. La importancia de esta arca es evidente en las instrucciones de Dios. Dios tenía detalles específicos de cada cosa, ¿verdad? Del arca. Como lo quería, de ancho, de altura, de todo, hasta los colores, ¿verdad? El oro era una cosa también, ¿verdad? Que Dios siempre usaba. Ok, las instrucciones para la construcción del arca fueron comunicadas antes que cualquier otro elemento o incluso el tabernáculo mismo. Era frente al arca que el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados del pueblo de Dios. Así que había diferentes lugares, ¿verdad?, adentro del tabernáculo. El arca acompañó a Israel a lo largo de su viaje y fue la única pieza original del mobiliario del tabernáculo que se trasladó al templo siglo después. Así que por muchos años el tabernáculo se usaba, ¿verdad? Y era portátil. Ellos tenían que bajar todo y moverlo cuando Dios quiso que ellos lo movieran, ¿verdad? Imagínate cogiendo a Garden Chapel de su fundación y moverla. Así fue el tabernáculo, ¿verdad? Pero como no era de cemento y todo, no voy a decir que era más fácil para ellos, o me imagino que mucha gente tenían que ayudar ahí para desmontarlo y moverlo, pero ellos tenían un lugar donde podían ofrecer sus sacrificios. Ese fue algo que Dios necesitaba que ellos tengan, ¿verdad? Un lugar físico donde ellos podían venir.
ofrecer holocausto, hacer expiación de pecados. Ok. Dios instruyó a Moisés colocar el testimonio o las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto dentro del arca. Lo pueden leer en versículos 16, 21 y también capítulo 38, versículo 18. Estas tablas recordarían al pueblo de Israel la ley de Dios y su pecaminosidad. Si bien nadie puede guardar todos los aspectos de la ley. Ok. Ahora, la palabra usada para el propiciatorio significa cubrir los ¿qué? Los pecados. Ok. Reconciliar o hacer expiación. Ok. Había una tapa del arca. Ok. Y fue el lugar de la expiación. La misericordia de Dios es la única esperanza que podemos tener para una comunión renovada con Dios. Allí Dios prometió reunirse con su pueblo, el versículo 22, y proveer expiación por sus pecados. ¿Por qué Dios le dio al arca tanta prominencia? Dígame. No hay nadie por Zoom todavía. Lo estoy grabando, pero. Ya, ahí se encontraba la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué propiciatorio es un término apropiado para la cubierta del arca del pacto? Bueno, era apropiado porque al cubrir, ¿verdad? Se cubre los pecados, ¿verdad? Al expiar los pecados, bueno, había algo que significaba que cubrieron todo lo malo, ¿verdad? Es como decir, ya, no existe, se fue, ¿verdad? Ok, acceso a Dios. Los líderes de este mundo que viven en palacios o mansiones presidenciales no son fácil acceso, ¿verdad? Para los ciudadanos. O sea que donde está el presidente, uno no puede ir y tocarle la puerta. ¡Hola! ¿Cómo está? Mi nombre es tal y tal. No, ellos tienen, gente de seguridad, ¿verdad? No es fácil de ir a entrar. Para obtener una audiencia con una persona así se debe de tener una aprobación especial. Tú tienes que hacer una cita, ¿verdad? Yo no sé si algunos de ustedes han viajado a Washington y ellos tienen citas. Y algunas veces, yo no he ido en tantos años, pero tengo amistades que recién fueron y no podían pasar de un paso. O sea que habían otras puertas que ellos podían entrar y no lo dejaban. O sea que there's a boundary, hay una línea, ¿verdad? Que no se debe cruzar. Aunque ellos tenían, ellos se apuntaron y fueron y pudieron ver adentro del edificio, pero no pudieron ver al presidente. Si él estuvo ahí o no, no se sabe, pero había esa seguridad, ¿verdad? De que no se podía acercar mucho. Para eso hay que tener una aprobación especial y también someterse a controles de seguridad exhaustivos. Sin embargo, gracias a Jesús, la gente común puede entrar en la presencia misma del Creador del universo. Incluso podemos vivir en su presencia durante toda nuestra vida. Qué bueno saber que la presencia de Dios nos va con nosotros a todo lugar. Tenemos
a Dios. Nosotros los creyentes, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, y buscamos la presencia de Dios, tenemos la confianza, ¿verdad? Que vamos a tener el Espíritu de Dios con nosotros, y la presencia de Dios está en todo. Siempre les digo, la gente, aquellas personas que dicen que no pueden escuchar la voz de Dios más, o que no ven que Dios está orando a favor de ellos, no es porque Dios se aleja de uno, es porque nosotros nos alejamos de Dios. La presencia de Dios es real. Él siempre está con nosotros. Hay que creerlo en nuestro corazón. Jesús vive en nuestro corazón, ¿verdad? Nos cambia, nos transforma. Gloria a Dios. La humanidad necesitaba y todavía necesita la comunión con Dios, ¿ok? Simbolizada por el tabernáculo. Dios creó a la humanidad para tener comunión con Él. No es para nosotros alejarnos de Él. Él siempre quiere una relación con nosotros, ¿ok? Al hablar con Dios y tener esa oportunidad de poder desahogarnos de las cosas que nos pasa, ¿verdad? Porque este mundo es cruel. Este mundo es fuerte, la vida no es fácil, y la Biblia nos dice que porque tenemos a Jesucristo que vamos a andar rectos todo el tiempo y todo va a ser fácil. No, vamos a seguir luchando, pero ahora tenemos un ayudador, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios que podemos ir y decir, Señor, dame las fuerzas para seguir, dame tu sabiduría, Señor, porque yo no puedo tomar decisiones sin ti. ¿Ok? Ahora, cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, representaba a todos los adoradores fuera de la estructura. O sea que las personas del pueblo, ¿verdad? Ellos no podían entrar al tabernáculo cuando ellos querían. Nosotros hoy mismo podemos entrar en la iglesia, ¿verdad? Y sentarnos como la hermana aquí, y podemos congregarnos juntos y alabar juntos, y estamos libres, porque eso lo hizo Jesús. Pero en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, las personas no tenían esa libertad todavía. Dios todavía le estaba tratando de tener esa comunión con ellos. Ellos todavía no entendían esa relación de tener la presencia de Dios, ¿verdad? Ellos todavía luchaban por cosas materiales, tenían que ver todo. Algunos, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, hasta cuando Moisés subió al monte, ¿verdad? Y para hablar con Jesús y con Dios, y Dios les dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero él estuvo ahí, ¿verdad? Por mucho tiempo. ¿Y qué pasó con la gente de abajo que le estaba esperando? Ellos necesitaban ¿qué? Un Dios, algo material, porque no pudieron esperar, no tenían la paciencia. Ellos en su mente, ¿verdad? No podían entender la grandeza de Dios. ¿Ok? Ok, so tenemos que verlo de esa forma. No que esa gente no eran inteligentes, es que era diferente el pensar. Todo era de material, yo tengo que ver para poder creer. ¿Ok? El sacrificio de Jesús por el pecado eliminó la barrera entre Dios y su creación. En el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el pasado velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27:51 lo dice. Esto simbolizaba que a través de la muerte de Cristo, el acceso a Dios se hacía disponible para todos. Ok. En varios lugares del libro de Hebreos, el escritor contrastó el ministerio temporal e ineficaz en el tabernáculo con el ministerio completo y eficaz de Cristo y su muerte. En el capítulo 9 se refirió
a la disposición del lugar santo, que contenía el candelero y la mesa de los panes de la proposición, versículo 2. Y el lugar santísimo, que contenía el arca del pacto y el altar del incienso, versículos 3 y 4. Incluir el altar del incienso en el lugar santísimo en estos versículos de Hebreos parece contradecir otros relatos sobre la distribución del tabernáculo. Sin embargo, la mención que el escritor hace del altar del incienso puede simplemente representar su cercanía al ministerio realizado dentro del velo. Y el versículo 4 agrega además la urna de oro que tenía Maná y la vara de Aarón, el contenido del arca. El sacerdote ministraba continuamente en el lugar santísimo, pero solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo. ¿Ok? So, continuamente se ministraba en el lugar santo, dice el versículo 6. ¿Ok? Antes de entrar al lugar santísimo. Este último evento ocurriría en el día de la expiación. Así lo entendemos. Véase Levítico 16 y van a poder entenderlo más. La entrada al lugar santísimo estaba prohibida para todos menos para el sumo sacerdote, pero los sacrificios que ofrecía no eran suficientes para quitar los pecados del pueblo, porque él, como les dije anterior, ¿qué él tenía que hacer primero? Antes de entrar él mismo. Él se tenía que limpiar él mismo, ¿verdad? Y solo una persona podría proporcionar ese sacrificio. Hoy en día tenemos que ¿a quién? A Jesucristo. Ya sabemos la historia de Jesús. Tal como el sumo sacerdote que representaba al pueblo ante Dios en el lugar santísimo, Jesús entró en el cielo para representarnos ante Dios. Por eso es que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cuando oremos, al final de la oración tenemos que decir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Antes de decir amén, en el nombre de Jesús, amén, porque ahora tenemos ese puente, ese acceso. Él es nuestro acceso a Dios. Él nos representa cuando Él está a la diestra de su Padre. Cuando oremos, ¿verdad? Y le clamamos a Jesús, Él está clamándole a su Padre por nosotros. Qué bonito es eso, ¿verdad? Tener ese acceso. No se ofreció a sí mismo como un sacrificio muchas veces. Más bien, su sacrificio único proporcionó el perdón absoluto de los pecados. Toda persona, excepto aquellos que sean arrebatados en el rapto, enfrentará la muerte seguida del juicio. Versículo 27. Jesús murió una vez para siempre. O sea que Jesús va a regresar por su iglesia, pero no va a regresar como un humano. Ya Él murió y Él resucitó y está a la diestra de su Padre. Pero Él va a regresar por su iglesia. Él nos va a levantar con Él. Así que sigan la carrera, hermanos. Yo sé que no es fácil para mí tampoco. No soy perfecta, pero tenemos esa garantía, ¿verdad? De vivir la vida eterna. La vida que estamos viviendo aquí es temporaria. Es temporario. Las circunstancias, las situaciones, que lo vemos algo negativo, si algo malo te pasa, es temporario. Yo siempre le digo a la gente, porque algunas veces cuando estamos en medio de algo grande, ay, esto me está pasando y yo no veo la salida y qué sé yo, uno se enfoca en la negatividad, uno se enfoca en el problema cuando tenemos la solución. Algunas veces no es nosotros que tenemos que solucionarnos, ¿verdad? Sino esperar que Dios obre, porque Dios ya tiene el control de todo. Ok, vamos a seguir. Gloria a Dios.
Ok, cuando Él regrese, no será para ofrecerse a sí mismo como sacrificio nuevamente, sino para traer la liberación final para sus hijos. Debido a que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, también se convirtió en el sacrificio y ofreció su propia sangre como la expiación por nuestros pecados. Debemos entrar al lugar mismo del trono de Dios. Ok. Hay algunas preguntas, pero vamos a seguir. Estamos en la parte 2. Ok. Mira aquí el tiempo. Ok, tenemos tiempo. Alguna vez comienzo la parte 2 y se me acaba el tiempo porque algunas veces se pone bien bueno, ¿verdad? Hoy no tenemos participantes en el Zoom, pero tenemos la hermana aquí que está con nosotros. Gloria a Dios. Y aquellos que lo van a ver después, espero que estén bendecidos. Parte 2. Lugar de separación. Separados de Dios. Ok, esto ustedes pueden leer Éxodo 26 y Levíticos 16. Aunque Dios instruyó a Moisés que construyera el tabernáculo para proporcionar un lugar donde Dios tuviera comunión con su pueblo, ese tabernáculo tenía limitaciones. La santidad de Dios requería la separación entre él y la humanidad pecadora. Y ningún sacrificio que pudieran ofrecer podría salvar esa separación. Qué interesante, ¿verdad? La ubicación del arca del pacto dentro del lugar santísimo hablaba de la separación entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ya eso lo sabemos, y solo una vez al año. Si bien el propiciatorio hablaba del acceso a Dios, ese acceso era limitado. Dios le ordenó a Moisés que hiciera un velo. Si leen Éxodo 26:31, ahí los pueden leer. Un velo también se puede decir que era una cortina, ¿verdad? Una cortina de lino finamente tejido e hilos de colores para separar el lugar santo del lugar santísimo. Así que los cuartos, podemos decir los cuartos, ¿verdad? Se estaban divididos de cortinas y tenían colores, ¿verdad? Significantes. O sea que el lugar santo tenía unos hilos de un color y el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, tenía otros colores. Había una separación. El velo incluía querubines bordados, versículo 31, similares a los que custodiaban al propiciatorio. Dios quiere lo mejor de nosotros. Quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y nuestra mente humana siempre quiere decir, pero viene mi familia primero, o mi esposo es primero, o mis hijos son primero, mi trabajo es primero. Okay. El ministerio es primero. Pero antes de todo eso viene alguien más. Viene Dios, el que te lo dio todo, el que dio su hijo por ti, sacrificó por ti. Ok, se dio todo por ti. Hay que mantenerlo a él en primer lugar. No en nuestra mente, sino en el corazón. Luego todo lo demás, ¿verdad? Se va a cumplir. Dios tiene un plan y propósito para nosotros, ¿ok? Se los garantizo. Dios le dio a Moisés una advertencia para su hermano Aarón. Si entraba al lugar santísimo en cualquier momento que no fuera él el día señalado, ¿qué iba a pasar? ¿Sobreviviría Aarón? No. Moriría. En Levíticos 16:12 lo dice. Moriría. Si Aarón no fue, ¿verdad? Si él entró o entraba, él podía morir. En ese día tenía que seguir las instrucciones de Dios, que Dios les dio a Moisés, que incluían era una ofrenda por el pecado,
y un holocausto en favor de él mismo y su familia. Además, debía de usar la túnica santa. Había ropa específicamente. Uno no podía ir, ¿verdad? Si había calor, cuando llega, ¿verdad? El verano, ¿qué nos ponemos? ¿Verdad? Ropa libres, unos shorts, ¿verdad? Unas camisetitas, ¿verdad? Para que no estemos tan calurosos. No podíamos entrar a un lugar santísimo con cualquier cosa, no. Habían instrucciones que Dios me había dado. Hasta ellos tenían una vestidura, ¿verdad? Significantes para ellos poder entrar. ¿Ok? Eran vestiduras sagradas, dice la Biblia, en versículo 4, ¿verdad? Antes de ponerse estas prendas, debía bañarse, también limpiarse. Cuando uno se limpia la piel todos los días, ¿qué estamos haciendo? Sacando toda la que, el sucio, la impureza, todo lo que, más cuando estamos afuera, ¿verdad? Que hay muchas cosas en el aire, dicen, y que nos pegan y todo. Y también nuestra ropa, nuestra vestimenta, ¿verdad? Nosotros no nos ponemos nuestra ropa sucias, ¿verdad? Lo lavamos. Por eso tenemos una lavadora. Y hoy en día hay lavadoras que hasta le quitan, tú sabes, ¿cómo se dice? Sanitarios, que son sanitarios. O sea que tú prestas un botón y le hacen algo y salen limpiecitos. A veces salen con mancha o a veces no. Sabemos también quitarle las manchas. Wow. Ok, a pesar de los mejores esfuerzos de los sacerdotes, estas acciones tan cuidadosas nunca podrían limpiar el corazón. Aunque ellos tuvieron que hacer todo, ¿verdad? Seguir los reglamentos de Dios, las instrucciones específicas y ponerse todo era de afuera. Pero adentro del corazón del humano, ellos no pudieron limpiar. Solo Jesús nos puede limpiar. Solo entrando en la presencia del Señor, ¿verdad? Nos podemos desahogar y pedirle el perdón y decirle, Jesús, límpiame, ¿verdad? Qué lindo tener esa oportunidad. ¿Por qué Dios impuso consecuencias tan severas a una entrada ilegal en el lugar santísimo? Una pregunta bien profunda. Si me lo pueden, decir en unas pocas palabras, si pueden. ¿Por qué Dios impuso consecuencias tan severas a una entrada ilegal en el lugar santísimo? Bueno, yo pienso en la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios. Cuando Dios llama, ¿verdad? O le da un llamado a una persona para ser pastor, no es cualquier persona. O sea que esa persona tiene una gran responsabilidad desde que Dios te lo indica a ellos, ¿verdad? Mi esposo tiene un testimonio bien bonito porque él dice que cuando él era pequeño, Dios lo llamó a ser un pastor. Él no sabía cuándo iba a pasar, pero Dios se lo dijo con anticipación para que él se vaya preparando. Y él se preparó durante los años. O sea que cuando el llamado de Dios, ¿verdad? Él se lo da a un pastor, ellos ya están preparados, cuando Dios les da el lugar donde ellos van a estar, ¿verdad? Predicando todos los domingos, ¿verdad? Y van a ser responsables por esas ovejas, ¿verdad? Yo pienso en eso, que no cualquier persona pueda hacer ese trabajo, porque fue ordenado por Dios. Fue un llamado que Dios les dio. Hermana, tú eres pastora. Tú puedes decir, ¿verdad? Un poquito. ¿Ah?
es llamado. Es un llamado. No es la preparación en un instituto ni en una universidad. No. Ya. Ese es un llamado directo de Dios Amén. para el cual, digamos, debemos responder con humildad, Amén. con responsabilidad, obediencia y sujeción a Dios. Yes. Y ya, venga lo que venga, pase lo que pase, pues ese llamado tiene que permanecer hasta el final de nuestros días en el servicio del Señor, ¿no? Amén. Los ministerios son de Dios. Yes. El ministro es a la persona que llama el Señor, Yes. para el servicio de Él. Entonces, esto implica, como vuelvo a repetir, obediencia, ¿no? Y sujeción. Ya, la obediencia, sujeción, eso es muy importante. Humildad, Exactamente. responsabilidad, ¿no? Porque nos entrega una ley, del cual vamos a dar cuentas a Dios. Exacto, eso es bien importante. Esos pastores van a darle cuenta a Dios. So, era importante, era severa, ¿verdad? Porque no todo el mundo iban a obedecer, ¿verdad? El llamado de Dios. No cada persona tenía un corazón puro delante del Señor, así que Dios tenía esa separación. Él escogió a Moisés, luego a Aarón, ¿verdad? Que pudieron ser el sumo sacerdote por ese pueblo. Una gran responsabilidad para ellos, siendo humanos. Siendo, ellos que escuchaban la voz de Dios, ¿verdad? No todo el pueblo podía escuchar la voz de Dios. Él no se revela a toda persona así. Usted tiene que tener una relación íntima, tienes que ser sagrado, separado para eso, ¿verdad? Esa responsabilidad. Muy bien. Ok, un nuevo camino a Dios. Hebreos. El tabernáculo, junto con las ordenanzas que lo rodeaban, proporcionaba una hermosa imagen de una época en la que Jesús nos abrirá un nuevo camino para llegar a la presencia misma de Dios. Dios no es menos santo de lo que era en los tiempos del Antiguo Testamento, ni somos más justos que los israelitas, pero la muerte y la resurrección de Jesús salvó la separación y rompió el velo para llevarnos a la comunión con Dios, porque Dios es el único que conoce nuestro corazón. Él es el único que sabe lo que pertenece, ¿verdad? O lo que está más adentro profundamente en nuestro corazón. También él sabe lo que pensamos. A veces no tenemos que decir nada. La Biblia dice que hasta con nuestros pensamientos podemos pecar. Solo Dios, ¿ok? Y Él usó a Jesús en esa resurrección cuando Jesús murió para ahora cortar ese velo. Ahora es como decir, si estamos andando así con algo en nuestros ojos, no podemos ver cuando Jesucristo ya murió. Ahora tenemos ese acceso. Ahora podemos mirar al cielo y decir, Jesús, te aceptamos. Tú eres nuestro Salvador. Ayúdame, ¿verdad? Tú sabes lo que está profundamente en mi corazón. Cámbiame, transfórmame. Ahora tenemos esa comunión con Dios. La muerte de Cristo proporcionó acceso a Dios para todos los creyentes. Podemos entrar con libertad en su presencia. No tenemos que ir y bañarnos bien rapidito y ponernos algo bien decente para entrar en la presencia de Dios. No. Ahora, si yo estoy en mis pañamas, ¿verdad? Igual, porque lo que Dios ve es el corazón. Él le interesa lo que está en el corazón y Él nos transforma de adentro. Cuando Él nos transforma de adentro, eso se va a reflejar de afuera. Vamos a ir cambiando porque el Espíritu Santo nos va a tocar, ¿verdad? Si éramos de una forma en el pasado, vamos a ser una nueva criatura en el futuro. Ok.
Ahora tenemos un camino nuevo y vivo que Él, ¿verdad? Que Jesús nos abrió a través del velo. Dios requiere que entremos a su presencia con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Él proporciona la limpieza. Y esa otra cosa, que aunque Dios pone eso en nuestros corazones, ¿verdad? Él requiere que entremos en su presencia con corazones humildes, sinceros. Él va a saber si tú estás cargado, si estás ahí de obligación, orándole al Señor, ¿verdad? ¿Cómo uno puede dejar que Dios obre, verdad? ¿Cómo uno va a aceptar que Dios obre a nuestro favor si estamos desconfiados y estoy aquí, Señor, estoy aquí, pero no estoy aquí? ¿Qué es eso? Si Dios te conoce, Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu mente, tu corazón, así que vamos a ser vulnerables delante de la presencia de Dios. Y aunque presentamos nuestros pecados, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que hay que confesar nuestros pecados. Aunque Dios ya lo sabe, Él quiere que usted lo diga. Dilo a voz alta o en su mente, pídele a Dios perdón. Porque aún nosotros podemos, cuando lo confesemos y lo escuchamos de nuestra boca, podemos entender que hicimos mal. Y podemos recibir y ser sinceros delante de la presencia de Dios y recibir ese perdón y aceptar el perdón, porque alguna vez le pedimos perdón a una persona y realmente no queremos, ¿verdad? No lo queremos. Le decimos a una persona, oh, I'm so sorry, pero en verdad tú no estás. Se lo dije porque se lo dije. No, Dios sabe y conoce. Cuando tú le pides perdón, Dios va a saber si tú has venido, ¿verdad? Con un corazón puro y sincero y con humildad. Dios no hizo a un lado su santidad cuando dio el nuevo pacto. Todavía detesta el pecado y traerá juicio por el pecador. Jesús es el único sacrificio que puede quitar el pecado. Gracias a su sacrificio podemos acercarnos a Dios con confianza. Mucha gente, yo he escuchado, mucha gente que me han preguntado, pero ¿cómo se le ora a Dios? ¿Cómo yo puedo venir delante de la presencia de Dios y qué le voy a decir? Todo lo que tú me has dicho ahora mismo. Dios, tú eres mi mejor amigo. Háblale como su mejor amigo. No hay palabras elocuentes o más inteligentes que otras. Tú no tienes que tener un diccionario enfrente de ti, buscar las palabras para qué decirle a Dios. No, sencillamente. Algunas veces yo me he arrodillado y ni palabras me han salido. Porque algunas veces es solamente llorar o es tiempo de escuchar. Algunas veces hay que solamente enfocarnos en la grandeza de Dios, ¿verdad? Y darle a Él toda la gloria. Usted puede comenzar con eso. Señor, te doy toda la gloria. Tú eres el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra. Así puede comenzar una oración, dándole a Él, ¿verdad? Toda la importancia, todo el honor, porque así nos manda, ¿verdad? Yo creo que en el libro Mateo, ¿verdad? Nos manda cómo. Hay unas instrucciones ahí, tú puedes hasta leer eso y puedes comenzar, pero no es algo de que uno tienes que tener pena de venir delante del Señor, no. Es algo bien profundo. Es un acceso, tenemos la liberación, ya somos liberados. Jesús, el único sacrificio que puede quitar el pecado gracias a su sacrificio, ¿verdad? Ahora, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían proporcionar el perdón, ni tampoco permitían que todos tuvieran acceso a la presencia de Dios. Pero el sacrificio de Cristo nos ha proporcionado el perdón de nuestros pecados y el acceso ilimitado a Dios. O sea que en el Antiguo Testamento había un límite.
Ellos no podían pasar de cierta pulgada, vamos a decir, ¿verdad? O de cierta cortina, el velo que se hacía ahí, ¿verdad? ¿Tenemos eso? ¿Tenemos una cortina de enfrente? No, ya no. Eso ya se cortó. ¿Ok? Ahora podemos ir directo a Jesús. No hay limitaciones, hay liberación. Nuestro libre acceso a Dios nos da esperanza para el futuro. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza, Pastor? La venida del Señor. La venida del Señor. Ahora tenemos, ¿verdad? Podemos ver que vamos a tener una vida eterna con nuestro Jesús. Ok. Viste que ni llegué a la parte 3, el lugar de expiación. Pero anyway, vamos a... Yo voy a leer aquí que dice, ¿qué nos dice Dios? Gracias a Jesucristo, nuestros sumos sacerdotes, podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios y hallar el perdón por los pecados y la gracia para suplir cada necesidad que presentamos ante Él. El ministerio en acción, ¿ok? Nuestra enseñanza para la vida. Cuando ore, sea consciente del inmenso privilegio y la bendición que tiene de acercarse libremente a Dios. Busque maneras de fortalecer su conciencia y reverencia por la presencia de Dios en su vida. Comparta el plan de salvación con alguien esta semana. Amén. Son acciones que tenemos que tomar, hermanos y hermanas. Okay, vamos a leer, vamos a orar para luego ir a nuestro servicio, que hoy es el servicio bilingüe. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo de aprendizaje que pudimos tener. Gracias por recordarnos de ese sacrificio que tú hiciste para que nosotros tengamos esa libertad de venir ante de tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor, porque podamos venir delante de ti con corazones sinceros, dándote todo el honor y aceptando ese perdón que tú nos das. Gracias porque tenemos acceso al Dios Padre, a este lugar santísimo. Señor, gracias por estar alrededor de nosotros, por siempre estar a nuestro lado, mi Dios, fortaleciéndonos. Que sigamos, Señor, en esta semana, Señor, buscando cómo podemos ir y llevar esa misma palabra a otras personas que lo necesitan, que necesitan esperanza, que se sienten muertos adentro, mi Dios. Sabemos que tu palabra es algo viva, que nos da aliento, alimento, que nos da fuerza. Gracias, Señor, por las historias que podemos escuchar y leer. Sabemos, Señor, que tú tenías un plan desde el principio para nosotros. Gracias, Señor, por tener esa relación íntima con nosotros, para darnos ese acceso con tu Hijo, Señor, por tu Hijo Jesús, que se sacrificó tanto por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a parar aquí. A ver. Dios le bendiga a todos. A ver si lo encuentro. Aquí.